Queridos amigos, qué bueno que volvemos a encontrarnos para estudiar la palabra de nuestro Dios y recibir esos consejos maravillosos que nos ayudan en nuestra vida espiritual. El tema en esta ocasión tiene que ver con nosotros mismos. El título del tema es Los buenos pensamientos. Nuestros pensamientos. La Biblia habla mucho acerca de la importancia de nuestros pensamientos, porque hay que recordar que Dios, nuestro Padre, conoce aún las intenciones de nuestros pensamientos. Así que, queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos advierte en la importancia de tener buenos pensamientos. Una de las formas más usadas de intervención en la salud mental es la terapia cognitiva conductual, que se le conoce como la TCC. Se basa en suponer que la mayoría de los problemas psicológicos mejoran al identificar y cambiar percepciones, pensamientos y conductas disfuncionales o dañadas. El propósito es cambiar los pensamientos para mejorar la conducta. Esto es conocido como un tipo de psicoterapia con la que se ayuda a los pacientes a cambiar su conducta mediante el cambio de la forma en que piensan y sienten sobre ciertas cosas. Hay que recordar, queridos amigos, que hay mucho miedo. La gente tiene mucho temor, mucha inseguridad, y entonces todo se origina en sus pensamientos. El propósito de esta psicoterapia es lograr cambiar esos pensamientos. Se usa para tratar trastornos mentales, trastornos emocionales y para corregir problemas de la personalidad y también de la conducta. Queridos amigos, las personas con depresión tienden a interpretar los hechos en forma negativa. Los que padecen ansiedad miran el futuro con cierto temor, con cierto miedo, con cierta inseguridad. Y los que tienen una estima muy, pero muy baja, hacen grande los éxitos de otros, sin embargo, rebajan sus propios logros. Así, de esta forma, la terapia cognitiva conductual o la TCC ayuda a las personas a identificar y cambiar sus hábitos de pensamientos no saludables. Queridos amigos, la psicología y las terapias psicológicas ayudan mucho en la conducta de los seres humanos. Sin embargo, la palabra de nuestro amado Dios nos presenta el valor y la importancia de la palabra de nuestro amado Dios, de la oración y de la dependencia del poder de nuestro amado Dios, porque el propósito es lograr promover una conducta deseable y eliminar las que no son deseables. La Biblia nos enseña, queridos amigos, que hay una conexión entre los pensamientos y las acciones. Que la acción que nosotros realizamos, en primer lugar, se origina en nuestros pensamientos. Eso nos dice San Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios es la que orienta aún a los psicólogos, a los terapistas, aquellos que
se ocupan en ayudar en la conducta y en los pensamientos negativos de las personas. Así que la palabra de nuestro amado Dios nos dice muy claramente que hay una completa conexión entre los pensamientos y las acciones. Por lo tanto, es importante, queridos amigos, cuidar nuestros pensamientos. Así que es importante tomar en cuenta esto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así que, queridos amigos, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo son tus pensamientos? Tú lo sabes perfectamente. Nosotros lo sabemos perfectamente. Nuestros pensamientos, queridos amigos, ayudan fuertemente a nuestras acciones. Por lo tanto, los buenos pensamientos son saludables y proveen honestidad. Proverbios capítulo 14, versículo 22 dice: no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Queridos amigos, la palabra del Señor habla abundantemente acerca del valor de nuestros pensamientos. Aquí el proverbista dice que los que piensan mal yerran, los que piensan mal hacen lo malo, están equivocados, están errados, van por caminos que no deben de transitar. Sin embargo, misericordia y verdad van a alcanzar a los que piensan el bien, porque el pensar el bien es actuar haciendo el bien según lo que nos dice la palabra del Señor. Así que es importante, queridos amigos, que consideremos cómo controlar nuestra actividad mental al permitir que Cristo, nuestro Salvador, cuide nuestra mente, dirija nuestros pensamientos. Debemos de recordar que nuestros pensamientos son la raíz de nuestros actos, para bien o para mal. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra del Señor, noten bien: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, o sea, la lujuria, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Queridos amigos, si nuestros pensamientos no son santificados, si nuestros pensamientos no son controlados por el poder de nuestro amado Dios, saldrán cosas muy dañinas de nuestros pensamientos que van a ser nuestras acciones. Por lo tanto, es importante que tengamos mucho cuidado. La Biblia nos presenta que hay una perfecta conexión entre los pensamientos y las acciones. Por lo tanto, aquí San Marcos nos dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todas estas maldades salen del corazón de los seres humanos, de sus pensamientos, y lo hacen accionar de acuerdo a esos malos pensamientos. Y todo esto, dice la palabra del Señor, contaminan al ser humano. Observemos nuevamente lo que nos dice San Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, como ya vimos en el versículo anterior, sale todo lo malo. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, queridos, tenemos que observar que estos textos nos enseñan acerca de la importancia de controlar no solamente nuestras acciones, de controlar no solamente nuestros hechos, de controlar no solamente nuestras palabras, sino de controlar también nuestros pensamientos. En eso es donde radica la mayoría de nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos de pedirle a nuestro amado Dios que ayude a nuestros
pensamientos para que sean pensamientos buenos, para que nuestras acciones sean buenas. Queridos, solamente con el poder y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo podemos ser transformados. Las personas con desórdenes del control de los impulsos dejan de resistir el impulso de robar o de atacar a alguien o de participar en juegos de azar, porque sus pensamientos se sobrepusieron, dominaron su conducta. Sus pensamientos les hicieron actuar en forma incorrecta. Así que esto se llama desorden del control de los impulsos, o sea, que los pensamientos gobiernan su conducta, su forma de ser. Los especialistas en salud mental saben que estos impulsos están precedidos por ciertos pensamientos o cadenas de pensamientos que conducen a la conducta no deseable o a una acción equivocada o errada. Es por eso, queridos amigos, que se adiestra y se instruye a los pacientes para que identifiquen esos disparadores de pensamientos y los anulen de inmediato y ocupen su mente con otras cosas. O sea, cuando la persona está en camino de tener malos pensamientos, se le es enseñado a que cambie inmediatamente sus pensamientos y los reemplace por otras cosas. Puede ser que comience a pensar en salir a caminar o en comer un alimento rico, saludable. Pero el propósito es que cambie sus pensamientos, que deje a un lado el pensamiento negativo y comience a pensar en algo que le cause satisfacción y le cambie su pensamiento para que sus acciones de ahora en adelante puedan ser mejores. De este modo, obtienen el control de sus pensamientos y evitan las acciones generadas por estos pensamientos equivocados. Queridos amigos, los actos pecaminosos a menudo están precedidos por pensamientos específicos. Esto es lo que se conoce como la tentación. Esto es tentación. No somos tentados por un agente externo, sino que la tentación comienza en nuestros pensamientos. Es por medio de nuestros pensamientos que engendramos y creamos la tentación. Obviamente, queridos amigos, no vamos a descartar el papel y la función de Satanás cuando nos tienta para que nosotros tomemos acciones equivocadas. Detenerse en malos pensamientos conduce casi siempre al pecado, a la maldad. Observe lo que propone el apóstol San Pablo para tratar una conducta inmoral. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, la palabra de Dios dice: porque los que son de la carne, o el pecado, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Luego la palabra del Señor sigue diciendo: porque el ocuparse de la carne, o sea, ocuparnos del pecado, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es muy claro, queridos amigos. Solamente cuando permitimos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida es como nosotros vamos a poder ser guiados y ocuparnos en las cosas del Espíritu, que es vida y paz. Solamente con la ayuda y la bendición de nuestro Padre es como nosotros podemos tener buenos pensamientos. Queridos, el apóstol San Pablo muestra que la mente y la conducta, o sea, nuestros pensamientos y nuestras acciones están íntimamente emparentadas. Una influye sobre la otra. La mente llena del Espíritu hará obras buenas, y la mente dominada por el pecado producirá actos pecaminosos, actos incorrectos, acciones equivocadas. No es suficiente, queridos amigos, cambiar la conducta, porque muchos están preocupados por su conducta.
y se descuidan de sus pensamientos. No es suficiente entonces cambiar la conducta por conveniencia o para presentar una cara justa ante los demás. Muchos viven de esta forma una apariencia. El corazón, la mente del ser humano, nuestro corazón, nuestra mente, queridos amigos, necesita ser transformado. De otro modo, los frutos oportunamente mostrarán la verdadera naturaleza de nuestros corazones. Por lo tanto, queridos amigos, necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros. Pongamos nuestros pensamientos en cosas santas, que sean puras y verdaderas, pues la única seguridad para cualquier alma es el pensamiento correcto, para poder tener acciones correctas delante de nuestro prójimo y delante de nuestro amado Dios. Queridos amigos, si tuvieras que contar a otros los pensamientos que tuviste el día de ayer, ¿cuáles serían? ¿Cuán avergonzado o satisfecho estarías? ¿Qué indica tu respuesta acerca de los cambios que necesitas hacer con relación a tus pensamientos? Queridos amigos, en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para ser bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo. La rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y nuestro sustentador, el divino caminante que nos acompaña, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos transforma. Queridos amigos, es importante que vigilemos nuestros pensamientos. Es importante que examinemos nuestras acciones, porque solamente un corazón transformado por el poder de nuestro amado Dios y por la obra del Espíritu Santo va a tener buenos pensamientos y buenas acciones. Es importante preocuparnos mucho en nuestros pensamientos, y nuestra conducta será una bendición para otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te fortalezca. Sigue adelante, confía en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.